Mi nombre es Daniela Olea Levet, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Asistí al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que es un museo creado por la UNAM. Está ubicado en el centro de la Ciudad de México. Este sitio fue utilizado para la sede de Relaciones Exteriores en los años 60 hasta 2005 tras la nueva construcción de esta. En 2007 se llegó a un acuerdo para que la UNAM creara el museo, con diferentes exposiciones, a la cual ingresé fue el Memorial del 68, exponiendo diversos acontecimientos internacionales que dieron lugar a lo sucedido el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco. Asistí al museo con mi mamá y escogí esta exposición, ya que es de mi interés lo sucedido en ese sitio. Y tiene relación con mi carrera por los fuertes cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que presentan desde 1958 y que han llevado al mundo a lo que es hoy en día. El museo presenta imágenes y videos de personas que relatan sus vivencias de aquellos movimientos estudiantiles, pero no se permitía grabar, así que solo tomé fotos. En 1959 triunfa Revolución Cubana con Fidel Castro. El gobierno de México cierra temporalmente el Instituto Politécnico Nacional por desórdenes estudiantiles. En 1960, 17 países africanos se independizan. El orden mundial empezaba a cambiar. En aquella época se vivía la tensión de la Guerra Fría. En mayo de ese año, la URSS derriba un avión estadounidense que volaba en su territorio, generando una gran tensión política. En septiembre, el gobierno mexicano nacionaliza la industria eléctrica. En 1961 se levanta el muro de Berlín. En el ámbito social y cultural debutan grupos como los Beatles, Bob Dylan y Rolling Stones. Estados Unidos pone en órbita una cápsula tripulada por un mono. 1962, en México, el dirigente campesino Rubén Jaramillo es asesinado. Marilyn Monroe muere por una sobredosis de drogas. En 1963, Martin Luther King comienza a encabezar grandes marchas en Estados Unidos. La soviética Valentina Tereshkova es la primera mujer en ir al espacio. El presidente Kennedy es asesinado en Dallas. Y sube a la presidencia Lyndon B. Johnson. 1964, Estados Unidos entra oficialmente en la guerra de Vietnam. Gustavo Díaz Ordaz toma presidencia de México. En 1965, 5,000 médicos suspenden labores en la Ciudad de México demandando mejores salarios. Estudiantes madrileños demandan libertad de expresión en el país. Primera fotografía de Marte. En 1966, Mao Zedong proclama evolución cultural que remodela el alma del pueblo. Entra Javier Bajosierra como rector de la UNAM. La ONU pide a gobiernos de todo el mundo regulaciones en el rock. En 1967 muere el Che Guevara, personaje muy importante para los movimientos estudiantiles del 68. Se vivía el apogeo del movimiento hippie en San Francisco, Nueva York y Londres, seguido por todo el mundo. Fungen como sus gurús Timothy Leary, fundador del LSD, y Jack Kerouac, que marca aquella generación con la novela El Camino. En ese mismo año se dio a conocer el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. En 1968, las manifestaciones de jóvenes estudiantes en contra de su gobierno cada vez eran más llamativas e intensas. Esto sucedía en todo el mundo y los respectivos gobiernos estaban respondiendo violentamente. En el caso de México, las siguientes imágenes representan el enojo e inconformidad de los estudiantes con el gobierno de aquella época. En el museo se puede apreciar carteles realizados por los estudiantes en el 68 para manifestar su sentir. La lucha principal era por la libertad, y el lema fue: sin libertad no puede haber educación, y sin educación no puede haber libertad. Durante la huelga estudiantil hubo una intensa actividad en los campus universitarios, los auditorios, salones y áreas comunes. Eran punto de reunión para mítines políticos y asambleas. Los estudiantes de las escuelas de artes plásticas de la UNAM elaboraron propaganda política de carácter gráfico a favor del movimiento. Los periódicos universitarios se encargaban de publicar críticas al gobierno de Díaz Ordaz. Se suspendieron las clases en la UNAM y en el Instituto Politécnico en protesta por la violación a la autonomía universitaria, según el rector de la UNAM, Javier Bajosierra. El 1 de agosto, el rector encabezó una manifestación en Ciudad Universitaria. El presidente Díaz Ordaz ofreció su mano tendida mostrando su apoyo. Se constituyó el Consejo Nacional de Huelga y demandaron lo siguiente:
libertad a los presos políticos, destitución de jefes policiales, desaparición de cuerpo de granaderos, indemnización a los familiares de heridos y muertos, deslindamiento de responsabilidades de las autoridades. El 27 de agosto se realizó una manifestación en el Zócalo del centro de la Ciudad de México. Los estudiantes llevaban una bandera rojinegra. Se pidió permiso para que los religiosos tocaran las campanas de la catedral. En la madrugada, los estudiantes fueron desalojados del Zócalo violentamente por cuerpos de la policía. Gustavo Díaz Ordaz fue un presidente sumamente represor y autoritario. No permitía que nadie manchara su imagen. Personajes como el Loco Valdés fue encarcelado en varias ocasiones por burlarse públicamente de él. Díaz Ordaz reprimía hasta en la forma de vestir y peinarse de los jóvenes. Estaba en contra del rock. Lo chistoso de eso es que su hijo Alfredo Díaz Ordaz era hippie y tenía una banda de rock, todo con lo que su padre iba en contra. El 18 de septiembre, alrededor de las 10 de la noche, el ejército tomó Ceú, deteniendo cerca de 500 personas. La Nacha, como lo dice su apodo, una de las mujeres que relatan su historia en los videos, cuenta que detuvieron a quien estuviera presente, incluso se llevaron extranjeros que practicaban para las Olimpiadas. El siguiente acto fue que el 24 de septiembre el ejército tomó el Instituto Politécnico Nacional, de igual manera que tomaron Ceú. La situación cada vez era más violenta y los ánimos ya estaban muy calientes. Llegó el 2 de octubre, en donde se convocó un mitin en Tlatelolco. A las 5:30 inició el mitin en el tercer piso de un edificio. Se informó que comenzarían la huelga de hambre por los presos políticos. A las 6:10, un helicóptero arrojó luces de bengala. El ejército se desplegó sobre manifestantes, comenzaron a capturar a dirigentes del CNH y empezaron a disparar a la plaza. 6:45, tras media hora de fuego intenso, comenzó la balacera que continuó hasta las primeras horas de la noche. 7 p.m. Ejército toma control de la plaza y dispone tanques en la entrada del edificio. Los detenidos son trasladados a diversas cárceles de la Ciudad de México. Los dirigentes del CNH son conducidos al campo militar número 1. Hay un gran número de muertos y heridos. Las víctimas sobrevivientes cuentan que desde un principio se percibía algo raro. Se rumoraba que había algo extraño, que algunas cuadras habían tanques hasta que aparecieran los policías a atacar. Muchos de ellos siguen vivos porque se los llevaron presos a la cárcel de Lecumberri o al campo militar número 1 y fueron soltados años después. Gerardo Muzuela cuenta que al llegar a la cárcel los metieron a todos a una zona de presos políticos en donde el trato era horrible. Incluso dentro de prisión muchos seguían haciendo huelgas de hambre. A ellos les interesaba la libertad de los de afuera, no de ellos. Las negociaciones siguieron por un tiempo, pero lo que al gobierno realmente le interesaba era una conciliación para la inauguración de las Olimpiadas el 12 de octubre de ese mismo año. Finalmente se llegó a la tregua olímpica. Llegó 1969 y Neil Armstrong desciende a la superficie de la Luna como parte de la misión espacial de Estados Unidos. Fue el famoso concierto de Woodstock en Avándaro, México. Los presos políticos del 68 salieron de la cárcel. En memoria de aquella noche, el 2 de octubre, se publicaron libros como Días de Guardar por Carlos Monsiváis y La Noche de Tlatelolco por Elena Poniatowska. Finalmente, quiero aclarar que todas las imágenes e información proporcionada en el video son archivos generales de la Nación presentados en el museo.